Buenas noches, en esta presentación vamos a hablar de los índices de selección en el curso de mejoramiento avanzado. Mi nombre es Lady Joana León, el docente a cargo es Raúl Alberto Escobar Gamboa de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del año 2022. La introducción. Por medio de esta presentación se quedará a conocer los índices de selección en el mejoramiento genético y la importancia de los mismos en la producción y economía de los sistemas pecuarios, teniendo en cuenta las características y método de selección. Objetivos. Identificar los índices de selección del mejoramiento animal, reconocer la importancia que conlleva los índices de selección en un programa de mejoramiento animal. ¿Qué son los índices de selección? Es la metodología utilizada para hacer selección de manera simultánea por varias características, la cual toma en consideración, además de los aspectos genéticos, la importancia económica de las características involucradas. Eso quiere decir que pues, se tienen en cuenta las características, las cuales pueden ser fenotípicas, genotípicas o ambientales, ¿cierto? En donde pues, no se tiene solamente pues, lo que se puede aportar en la parte genética, sino en la parte económica y pues en todo el sistema de producción pecuaria. Este índice está conformado esencialmente por dos ecuaciones. La primera es aquella en la cual se incluyen las características que se desean mejorar, es decir, las que comprenden el objetivo de selección. Entonces, por ejemplo, la característica es la que influye en que en que nosotros determinemos el objetivo de selección. Ejemplo, que tengamos un hato de lechería y pues se quiera mejorar de pronto la calidad de la grasa, entonces queremos que aumente o queremos que disminuya o queremos que aumente la cantidad de la leche. Entonces, dependiendo pues la característica que tengamos, asimismo pues se decide implementar y se pone el objetivo más en esa característica. Bueno, el objetivo de selección y se denomina genotipo agregado. La segunda se constituye con las características sobre aquellas que se hacen la selección, las cuales se denominan por criterios de selección. Entonces, cuando hablamos de criterios de selección, se puede hablar todo lo relacionado con la heredabilidad, ¿cierto? Que es lo que transmiten de padres a madres, con la parte también de genotípica y también relacionado con la parte fenotípica, que es lo que pues, nosotros podemos observar en el animal que estemos viendo esa característica y la queramos implementar en el sistema pues, que queramos mejorar de mejoramiento genético. Selección de reproductores por selección individual. La selección individual o masal, como se conoce en algunos sistemas predictivos, se basa únicamente en el valor que cada individuo genera de acuerdo con roles. Entonces aquí se tiene en cuenta pues el aporte individual, o sea, como lo dice la palabra, el aporte que hace cada individuo o cada animal, ¿cierto? No se tiene en cuenta pues como en general. De la respuesta a la selección obtenida a través de este método se estima a partir de la siguiente fórmula. Entonces, donde R es igual a heredabilidad al cuadrado, que es una característica que pues, se puede seleccionar, y intensidad de selección, ¿cierto? Y desviación estándar fenotípica de la característica seleccionada. Entonces sería R igual a heredabilidad al cuadrado por intensidad de selección por desviación estándar, ¿cierto? Que entonces ahí sería una varianza fenotípica. Otra de las opciones es la selección de reproductores por selección grupal. Esto se conoce cierto tipo de agrupamiento genético de los individuos a seleccionar, porque provienen de un mismo padre, de ambos padres, de una misma raza. Entonces se tiene en cuenta según las características que tengan, pues porque desde la parte de la heredabilidad, lo que le aportan los padres a los hijos, o ya porque sean una misma raza, una misma estirpe, una misma línea, entonces así mismo se seleccionan. Se puede hacer uso de este agrupamiento para seleccionarlos con el fin de obtener una respuesta a la selección, ¿cierto? Entonces, se selecciona el grupo según las características que podamos, pues, ver desde la parte genotípica y no tanto desde la parte fenotípica. Entonces, de acuerdo con Ruales, la ventaja de expresar la respuesta de este método en función de la respuesta individual
sirve para facilitar su comparación y así poder determinar la eficiencia y la selección grupal. Entonces, podemos ver la varianza genotípica, que era lo que hablamos con respecto a la individual, de la siguiente manera. Entonces, eh, la varianza genotípica es igual a uno más n, ¿cierto? Menos uno por r. Entonces, donde R es la contribución del tipo de agrupamiento en la estimación de la varianza aditiva y T es la correlación intraclase que se determina mediante los componentes de varianza cuadrados medios esperados a través de la siguiente fórmula, que eso fue algo que pues estuvimos viendo también en el componente práctico. Entonces, donde decimos que T es igual a varianza al cuadrado genotípica es sobre varianza al cuadrado mm, genotípica por más varianza genotípica. Entonces, aquí entonces nos da como una explicación más general pues, de la fórmula que dice que n es el número de individuos por agrupamiento. Si este número varía en cada grupo, se utiliza el número ponderado. Esta eficiencia puede presentar tres tipos de valores: mayor a 1, igual a 1, menor a 1. Si es mayor que 1, la selección grupal da una mayor respuesta que la individual. Si es igual a 1, ambos métodos con la misma respuesta. Si es menor a 1, la selección grupal que menor que la respuesta individual, según Ruales. Con la parte teórica, como lo que estábamos viendo con la docente en la parte práctica, que ella nos decía que debe ser desde 0 a 1 y asimismo se evalúa el número ponderado. Selección de reproductores por selección dentro de grupo. Cuando se tiene cierto agrupamiento genético de los individuos y la variación dentro de los grupos es grande, se recomienda hacer selección dentro de grupos, de manera que este método eliminará este componente no genético sobre el que opera la selección. Entonces, ¿qué se hace? Se toma es la población, se toma una muestra y asimismo de estas entonces se hace como el tipo de selección. Y de ese grupo que hicieron la muestra, con ese mismo hacen como la parte de genética. Ahí lo que desfavorece esta parte es que de pronto se escogen como los mejores, los que se le presentan más la característica que deseamos mejorar, o sea, el que tenga el aporte genético, fenotípico, ¿cierto? El animal que esté en mejor estado, se escoge. Entonces, si de pronto dentro de las posibilidades hubo otros animales que tuvieron la capacidad, pero no tanto como las que se escogió, pues se va a ver la posibilidad de que pues esa parte, que no se aproveche el aporte genético que tuvieron los otros, sino que solo se va a tener en cuenta lo que se seleccionó dentro de ese grupo de muestra. Selección de reproductores por selección combinada. La selección combinada es mejor que las otras dos selecciones grupales. En estas entonces hablábamos de la selección por grupo y de la selección dentro del grupo, ¿cierto? Entonces, se dice que son mejor ya que se puede afirmar que la selección combinada puede ser más eficiente igual que la individual, pero no menos eficiente. ¿Por qué? Porque esta combinada no se tiene solamente en cuenta el grupo como en la anterior, sino que hay una combinación. Entonces, dentro de ella se selecciona como la parte de los que son como mejores, ¿cierto? Y entonces allí, mm, pues gracias a eso, se tiene en cuenta pues también el otro grupo, no se tiene solamente la parte del grupo, sino toda la población en general y allí pues se tienen en cuenta los aportes que hacen pues todos los animales, todo el aporte genético que pueden hacer los animales. Selección de reproductores por selección en tándem. Este método involucra la selección de un carácter por una o más generaciones, seguido por la selección de un segundo carácter o por una más o de carácter por una o más generaciones, y así sucesivamente hasta lograr el objetivo de mejora genética.
Este sí, como podemos leer, va relacionado con toda la parte de padres a hijos, ¿cierto? Porque hablamos de una generación donde poco a poco se trata de mejorar y de mejorar según las generaciones. Y así sucesivamente lograr pues el objetivo de la mejora genética, ¿cierto? Entonces ahí serían más entre cruces y de animales pues que tengan como los aportes, pero teniendo en cuenta pues la parte de la heredabilidad de los padres. Selección de reproductores por niveles independientes de descarte. Este método establece la selección de animales que cumplan con los requisitos mínimos para cada carácter. Entonces se tiene en cuenta que el animal cuente con el 20% de, con el 20% del aporte pues en la característica. Entonces, por ejemplo, se puede seleccionar el 20% de las vacas con producción de leche con lactancia de más de 10.000 kilogramos y el porcentaje de grasa mayor es a 4%. Entonces vamos a ver como un ejemplo acá, que es con esta figura, dice selección por niveles independientes de descarte para dos descartes. Entonces tenemos dos conceptos que es el P1 y P2, ¿cierto? Que es la selección. Entonces si podemos ver en la gráfica, solamente como el 20% está reflejado animales que cumplen con todos los criterios de selección de los caracteres evaluados. O sea, solamente el 20% va a contar con el requisito que se necesita, pues en este caso, que es la grasa, ¿cierto? Para el mayor porcentaje y solo va a ser el 20%. Dice, esquema de método de selección por niveles independientes, descarte con dos caracteres recuperados de belleza. Pues ahí ya la citación pues de la parte de la figura. Estas son las características a incluir en el índice de selección. Deben buscar que estas tengan un buen equilibrio con las tres condiciones siguientes, pues dentro de lo que yo vi dentro de los índices de selección. Se debe tener en cuenta la heredabilidad, que el valor fenotípico de los animales expresen sea un buen indicador de su fenotípico aditivo para esa característica. Entonces, como los dice ahí, pues que el valor fenotípico de los animales se pueda expresar en la parte genotípica y para que asimismo se pueda expresar estas características. Que el mejoramiento genético de dichas características produzca el mayor impacto económico en el sistema sobre el negocio ganadero medido a través de la relación de ingresos-costos conocida como el beneficio. Tener en cuenta entonces el punto de equilibrio que puede aportar este sistema de mejoramiento que esté haciendo, que esta característica si esté aportando y si haya un conocida, como dicen, un beneficio en el sistema. Se deben llevar registros de todas esas características, registros productivos y periódicos que sean confiables de la característica que se esté implementando y debe ser una tarea sencilla y con posibilidades reales en las condiciones actuales del manejo de la explotación. O sea que esos registros sea posible poder llevar valga la redundancia, los registros según las condiciones de la explotación. Que pues a donde llevamos lo mismo, pues que también vaya a ser conocida más como un beneficio y no más como un sobrecosto en el sistema. Conclusiones. Se debe tener en cuenta que la característica que se seleccione tenga un punto de equilibrio con los resultados esperados y los costos de producción. Los índices de selección aportan a los sistemas pecuarios un mejoramiento al sistema, no solo en la parte genética, sino también en la producción y en su entorno, porque debemos recordar que el animal se relaciona con distintas variables en su productividad, como lo llamamos, entonces, por ejemplo, la varianza ambiental, la varianza fenotípica, la varianza genotípica, y bueno, pues eh, tener en cuenta que todas esas tres varianzas son fundamentales y las cuales debemos siempre evaluar en un mejoramiento genético, en un sistema de mejoramiento genético. Esta es ya la bibliografía y muchas gracias por su atención. Una feliz noche.